a todos, soy un tío blancuetero y vamos a hablar del beef entre Rayo y Rubén Hood y otras noticias de interés. Ya os digo que la semana del Puente de la Constitución es una semana un poco flojita. Que por cierto, hoy, o sea, el día que estoy grabando esto, para vosotros ayer fue el día de la Constitución. Felicidades a aquel que le importe. Y nada, aquí estoy disfrutando del puente. Os he dicho ya que os tenéis que suscribir al canal, ¿no? Venga, adelante cabecera. Y empezamos con un beef con el que estoy bastante enganchado, que es el que tienen el economista Juan Ramón Rayo y el youtuber Rubén Hood. Ay, pero ¿qué interés tiene eso? ¿A quién le importa? ¿Por qué metes esta noticia en un noticiario? Esto es salseo. Mi cameo. He pedido que me opines sobre los temas que toco. ¿De verdad que he pedido tu opinión? No, ¿verdad? Que ahora mismo debería estar haciendo surf en una playa tropical bebiéndome un caipiriña. Que no te has enterado que es el día de la Constitución y estoy aquí trabajando. ¿Me quieres dejar que hable de lo que me dé la gana ya, pesado? Y dale. Bueno, lo de Rayo y Rubén Hood. El caso es que estas dos personas han vivido recientemente un careo a raíz de unos tweets de Rayo sobre el sueldo mínimo interprofesional y la creación de empleo. Y es que ya os digo que la gente ahora mismo está perdiendo literalmente la cabeza porque no paran de vincular y de asociar la bajada del desempleo con la subida del salario mínimo interprofesional. ¿A dónde vas, patatas traigo? Pues si la subida del salario mínimo destruye empleo, ¿por qué estaría el desempleo bajando, Porque hay más razones, señor, porque hay más razones. Es que os lo digo yo que de verdad que no lo sé. Habéis entrado en rotonda, estáis como Ana Botella con las manzanas y las peras. ¿Qué está pasando? ¿No sois capaces de entender que la subida o la bajada del desempleo no depende de un solo factor como puede ser la subida del salario mínimo? Y si creéis que la subida arbitraria del salario mínimo no destruye empleo, ¿por qué no exigís que se suba el salario mínimo, yo que sé, a 20.000 euros al mes? Si total, está comprobado por un Nobel, ¿no?, de economía, que la subida del salario mínimo no tiene nada que ver con la destrucción de empleo. Subirlo a 20.000, 30.000, 40.000 o 50.000 euros, si está demostrado, si lo ha dicho no sé qué Nobel. Science, factores, tío. Yes, science. Dale. Pero bueno, si por algo podemos identificar Twitter es porque es un pozo de demagogia infinito. Entonces esto pues nos lo vamos a encontrar de forma recurrente. Y el caso es que un tal Mario Tobar Ruiz le estaba echando en cara a Rayo lo siguiente: 9 meses consecutivos de bajada del desempleo. Anda que no pregonabas a los cuatro vientos que la subida del salario mínimo interprofesional iba a provocar una subida del paro. A lo que Rayo le contesta: no, dije que el salario mínimo interprofesional destruye empleo y así es. Eso no equivale a que el salario mínimo interprofesional sea el único factor que influye sobre el empleo, lo cual es algo obvio. Si el resultado de la subida del salario mínimo interprofesional está por encima de la productividad de mi empresa, es decir, si yo tengo una empresa con 5 empleados y facturo 5.000 euros y tengo que pagar a cada uno de ellos 1.200 euros, las cuentas me saldrán 1.000 euros en negativo y si esto no es sostenible a medio, corto o largo plazo, pues tendré que acabar cerrando mi empresa y despidiendo, dejando en la calle a los 5 trabajadores que tenía contratados. Y que yo tenga que cerrar mi empresa por la subida del salario mínimo y se acaben destruyendo esos 5 empleos no significa que al mismo tiempo puedan existir otros factores que estén afectando para la bajada del paro. Pero ya os digo, los propagandistas y todo ese rebaño de tontos que hay detrás lo que se dedican a decir de forma sistemática es que no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Tú puedes subir el salario mínimo todo lo que quieras y no destruir empleos. Si te falta liquidez siempre puedes imprimir billetes y si algo tiene su precio en euros y tú puedes fabricar euros, pues lo puedes comprar. Y el caso es que Rubén Hood vio estos tweets, se vino arriba y dijo: voy a sacarme tremendo vídeo. Y al tío no se le ocurrió otra cosa que decir lo siguiente en un vídeo que ya habría sido incluso desmentido por el mismo Juan Ramón Rayo. Miradlo. Hay otra persona que en el mismo hilo de Twitter le envía un fragmento de él mismo afirmando literal que el SMI llevaba como consecuencia la subida del paro, cosa que él ha dicho en el tweet que no. Pues bien, en este fragmento le pone: Juan Rayo tiene muy mala memoria. Y atención a lo que dice Juan Rayo. En cualquier manual de introducción a la economía podemos encontrar que una subida del salario mínimo genera desempleo. ¡Wow! Tremendo zasca que le ha metido Rubén Hood a Rayo. ¡Dios mío! Chavales, le ha dejado tiritando. Incluso yo ahora mismo me siento mal. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. O sea que Rayo estaba diciendo que la subida del salario mínimo interprofesional no tenía por qué estar ligada a la destrucción de empleo o a la subida del paro, y le han sacado tremendo clip donde afirma exactamente lo contrario. O no se lo han sacado porque Rayo más tarde aclararía lo que había pasado y era que el señor pues estaba manipulando. Ese fragmento de ese vídeo que supuestamente contradice mi afirmación previa es un fragmento de un vídeo que se titula "Las subidas del salario mínimo siempre perjudican a los trabajadores" y segundos después
Pues de ese fragmento que ha sido extractado, en ese mismo vídeo digo lo siguiente. En cualquier manual de introducción a la economía podemos encontrar una subida del salario mínimo general de desempleo. Sin embargo, este modelo, que es un modelo, ya digo, que está presente en todos los manuales de introducción a la economía, tiene dos lagunas o tiene dos posibles fallos. ¿Pero qué sucede en mercados laborales no competitivos? Pues bien, en mercados monosonistas, un salario mínimo, una subida del salario mínimo, no tiene por qué generar desempleo ni por qué perjudicar al trabajador por ninguna otra vía. Si hay una brecha entre el salario percibido por el trabajador y la productividad marginal del trabajador, cabe la posibilidad de imponer por ley un salario superior al salario de mercado que está recibiendo el trabajador e inferior o igual a la productividad marginal del trabajador. En este caso, por tanto, se podría subir el salario que están percibiendo los trabajadores sin perjuicio en el empleo. Al contrario, dentro del modelo de mercado laboral monopsonista, una subida del salario mínimo podría incluso impulsar el empleo. Es decir, que ha sido justamente a escoger un vídeo en el que desde el mismo título se expone que el salario mínimo en determinadas circunstancias no tendría por qué perjudicar a los trabajadores en el sentido de reducir el empleo. Y bueno, ya os digo que tamaña manipulación de Rubén Hood no ha sido por maldad, ha sido por incompetencia, que es lo que pasa cuando discutes con alguien que no sabe hacerla o con un canuto, o que utiliza memes como el de las garrapatas y los capitalistas que tiene fijado en su biografía como si fuesen fórmulas matemáticas. Para el Rubén Hood que le conteste Rayo, pues prácticamente es como si le tocase la lotería y rápidamente ha hecho otro vídeo donde si cabe pues queda aún más en evidencia. Y se demuestra además, como ya os he dicho, que lo que tiene este tío de forma priorística no es necesariamente maldad, es incompetencia. Es falta absoluta de comprensión de lo que está leyendo. El tío acepta que había manipulado un poquito el vídeo de Rayo y dice lo siguiente: está bien, yo debería haber visto ese vídeo, pero eso no quita un ápice al contenido del vídeo anterior. Quizá tenía que haber visto el vídeo, quizá tenía que haber investigado un poco antes de hablar, porque básicamente estaba diciendo que en ese clip Rayo estaba diciendo exactamente lo contrario a lo que en realidad estaba diciendo. Pero os voy a demostrar cómo no, cómo esto es irrelevante, cómo aunque Rayo tenga un vídeo explicando por qué la subida del salario mínimo no tiene que estar necesariamente ligada a la destrucción de empleo o a la subida del paro, te voy a explicar cómo unilateralmente, aún así, Juan Ramón Rayo pensaría que invariablemente la subida del salario mínimo interprofesional tiene por huevos que estar ligado de forma absoluta a la destrucción de empleo, sí o sí. Es como, chicos, si te está explicando en ese vídeo de forma bastante profunda y analítica cómo funciona la subida del salario mínimo interprofesional dependiendo del contexto. Un vídeo divulgativo que tiene en su canal principal, pero tú aún así vas a convencernos de que Rayo piensa lo contrario a lo que él explica y divulga en un vídeo que han visto miles y miles y miles de personas que le siguen. Esto lo escribió Rayo en el año 2013 en un artículo llamado Suprimamos el salario mínimo. Y os recojo un fragmento, podéis leer el artículo completo, en el que dice: a este respecto, la mejor evidencia empírica disponible es abrumadoramente concluyente. La legislación de salario mínimo incrementa el desempleo y reduce los ingresos de los trabajadores menos cualificados. Yo os pregunto, ¿qué quiere decir eso de la legislación de salarios mínimos incrementa el desempleo? He dicho yo en algún momento que los aumentos del salario mínimo siempre incrementen el paro en el conjunto de la economía. Y es que Rubén nos pone este fragmento todo convencido el señor. Lo que habría escrito Rayo es que la evidencia empírica disponible es abrumadoramente concluyente en que la legislación con respecto a los salarios mínimos que se ha hecho ha incrementado el desempleo y ha reducido los ingresos de los trabajadores menos cualificados. Lo cual, como ya te he explicado en el vídeo ese que no quisiste ver, no significa que necesariamente la subida del salario mínimo interprofesional siempre, en todas las circunstancias, tenga que destruir empleo. Y el tío sigue poniendo ejemplos que, de nuevo os digo, no es capaz de saber interpretar. Pero es que esto sigue. De hecho, en términos reales, el salario mínimo se estuvo reduciendo desde 1989 hasta 2004. Las altísimas tasas de desempleo condujeron a PSOE y PP a mantener a raya cualquier incremento real del SMI. Aunque no lo reconocieran ante su electorado, tanto unos como otros eran muy conscientes de que, como lleva acreditando la teoría económica desde hace décadas, los aumentos del salario mínimo por encima de la productividad del trabajo generan paro. He dicho yo en algún momento que los aumentos del salario mínimo siempre incrementen el paro en el conjunto de la economía. Señores, por favor, si es que no me quiero poner nervioso. Vamos a ver, los aumentos del salario mínimo por encima de la productividad del trabajo generan paro. Señor Rubén Hood, usted no entiende lo que significa por encima de la productividad del trabajo. ¿Cómo puedes coger un artículo, señalar en negrita aquello que crees que desmiente las palabras de Rayo, sin ni siquiera entender la frase en su contexto por encima de la productividad del trabajo? ¿Cómo demonios, si tienes una empresa, Rubén Hood, que tiene una productividad que está por debajo del salario mínimo interprofesional,
interprofesional vas a poder seguir pagando a tus trabajadores de una forma sostenible? ¿Me lo puedes explicar? Y básicamente yo ya llego a la conclusión de que este señor tiene un filtro. La realidad, cualquier tipo de análisis político, social, económico, pasa a través de un filtro, de una trituradora que este señor tiene en su cerebro, que lo transforma literalmente en ideología para tontos. Que tú puedes estar en contra de lo que dice Rayo, que es legítimo. Que tú me puedes decir que tú, por ejemplo, valoras más que los trabajadores que tengan empleo, tengan un sueldo digno, por encima de que haya más empleo, pero que este sea más precario y que pague peor a sus currantes. Te lo compro, es legítima esa postura. Lo que no es legítimo, lo que no tiene ningún sentido es que repetidas veces, siendo incapaz de entender un concepto bastante básico, que es que algo como la subida y la bajada del paro no depende exclusivamente de una variable, siendo esta el salario mínimo interprofesional, sigas intentando convencerte a ti mismo y convencer a los demás de que el agua no moja, de que el cielo no es azul, o de que tenemos, yo que sé, un tercer pezón en la rodilla. Y viendo canales de activistas como Rubén Hood u otros que ahora mismo están apareciendo en las redes, como Carla Galeote y gente así, me doy cuenta de que cada vez hay más propagandistas e ideólogos que son víctimas de su propia ideología y de su propia propaganda. Es decir, alguien como por ejemplo Joseph Goebbels, pues era un profesional en la manipulación de masas. Él sabía cómo lanzar ciertos estímulos emocionales para manipular de forma masiva al personal, pero sabía que estaba manipulando. Estos no, estos tienen fe, estos se creen las cosas que dicen. Es como una religión que se recrea en la estulticia y que encima hace proselitismo de ella. Y claro, es que al final no es lo mismo desenmascarar a alguien que hace propaganda de forma deliberada que intentar desenmascarar a alguien que simplemente tiene fe. No, mira, es que yo quiero creer esto, me apetece creer esto, me voy a sentir mejor conmigo mismo si creo en esto. Pues chicos, siempre ha habido fieles devotos, lo que pasa es que ahora mismo esos fieles devotos se están convirtiendo en pastores. ¿Y qué es lo que al final acaba sucediendo con estos radicalismos y extremismos sistemáticos? Que creas un monstruo tan grande que tienes a la gente con la cabeza tan comida que al final esto te acaba devorando a ti mismo. Así que aviso a los propagandistas, a los de verdad, porque esta gente de aquí se lo cree a pies juntillas, así que tenedlo en cuenta para el futuro. Y no me toquéis a Rayo, primer aviso. Y la noticia número 2 de hoy va a hablar sobre un caso sangrante que habría sucedido en Twitter la semana pasada, y es que todo habría sucedido a partir de un tuit publicado el pasado 3 de diciembre que decía: escuela en Canet, clase de P5, que impongan el 25% de castellano porque la familia de un niño lo ha pedido, es una verdadera vergüenza y una irresponsabilidad. Govern, detenga esto ya. Es una vergüenza y una barbaridad. Hay que ver qué vergüenza y qué ignominia eso de que un niño español que estudia en Cataluña reciba un cuarto de sus clases en español. Que alguien me explique qué es esto de querer que te den clases en el idioma oficial del país en el que vives, por favor. Nos estamos incivilizando a pasos agigantados. Y como podemos ver, la persona tras este perfil pues es una firme partidaria de que en la escuela debe estudiarse 100% en catalán. Cosa que a algunos pues os puede parecer un poquito radical, pero que no obstante refleja el sentir de buena parte del personal educativo independentista a día de hoy. Es decir, la idea del 50-50 con la lengua oficial y autonómica en Cataluña ya os digo yo que hace años que dejó de ser una opción. También cabe señalar que esta familia lo que habría pedido sería que se aplicase en el centro la reciente sentencia que obliga a los centros catalanes a dar ese porcentaje de su contenido en castellano. Lo que esta familia no sabía, o bien decidió ignorar, es que el Parlamento de Cataluña ya ha declarado que no piensa hacer nada para aplicar esta sentencia en su comunidad, llegando incluso a enviar a los centros una carta diciendo básica y resumidamente que la sentencia esa que ni puto caso. Porque ya se sabe que la ley es lo que digan los independentistas, por lo menos en la región en la que gobiernan. El caso es que este tuit pues habría suscitado un montón de respuestas, tanto de gente que se indignaba con el niño y la familia que pedían las clases en castellano, como de gente que se indignaba con la escuela o con la persona tras esta cuenta. También os digo yo que no hace falta mucho esfuerzo para que la bola de nieve de la indignación empiece a rodar por Twitter. Y claro, el caso es que de todas las respuestas y tweets citados de este asunto, hubo uno especialmente repugnante, especialmente asqueroso, especialmente demencial, que es el siguiente. Sería un tuit de un tal Jaume Fábregas diciendo: me apunto a ir a apedrear la casa de este niño, que se vayan fuera de Cataluña, no queremos supremacistas castellanos que nos odian. Madre mía, cómo ha escalado esto de 0 a 500. O sea, cuando tú escribes un tuit en el que estás hablando de ir a apedrearle la casa a un niño, antes de darle al enter y publicar el tuit, ¿no hay una alarma que te salta? ¿No hay como una especie de resorte que te explique que lo que estás diciendo es una barbaridad? Nada, la verdad es que me había tomado 4 whiskies, me vine arriba y le di a publicar sin más. No, si ya lo decía mi abuela, que hay peor gente fuera del manicomio que dentro. Aquí un ejemplo. Primero de todo, remarcar el delirio nacionalista que procesan señores como este. O sea, para este señor, pedir que un 25% de las clases, un 25% se dé en español, sería un odio supino hacia los catalanes y una reivindicación de no sé qué supremacismo castellano. Ok. Y claro, una vez ya sentados en este pretexto, como no hay que tolerar la intolerancia, pues vamos a apedrearle la casa al niño. Tú lo llamas niño, este señor lo llamaría Belcebú. Belcebú, Lucifer, Luzbel, Mefistófeles, Satanás.
Bochini no juega. Este señor no ve a un chavalín de 7-8 años, ve al Damian este de la profecía. Y lo peor de todo es que esto no es una cuenta troll o alguien haciendo un humor muy negro aprovechando el tema, es un señor hablando completamente en serio. Y vamos a ver, yo puedo comprender que los nacionalismos y estas cosas son asuntos donde la gente se puede llegar a poner muy vehemente y a algunos se les puede calentar mucho la boca. Por eso he dicho mil veces que yo me declaro enemigo de toda forma de nacionalismo. Ahora, yo creo que hay unas líneas rojas que, aunque sea por decoro, pues tiendes a no querer cruzar. ¿Cómo de distorsionada tiene que ser la realidad para que tú, hablando de apedrear la casa de un niño, te veas a ti mismo en el bando de los buenos? Y en lo que van de año ya van como 4.479 fallos en Matrix. Tirad ya el sistema de una vez, dadnos a todos la pastilla roja y que acabe el sufrimiento. Nah, seguimos. Y vamos con la nueva noticia del día, que sería que hay un primer parto natural de un niño sano con madre trasplantada de hígado y riñón. Bien, la medicina avanza, el mundo progresa. Y es que lo de parir cuando la madre es receptora de un doble trasplante de hígado y riñón, por lo visto es algo de alto riesgo y muy complicado, que se suele saldar con daños en el órgano trasplantado, pero los últimos avances médicos pues han permitido hacer un seguimiento pormenorizado de la gestación que han permitido este parto sin incidentes. Y yo creo que nos vamos a quedar en este área, en la de los avances médicos, porque ya os digo que el resto de verdad dan ganas de tirarse por un puente. Os quiero. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Y vamos a reciclar la despedida sin que parezca que estamos reciclando la despedida. Mirad aquí, mirad. ¿Esto qué es? ¿Esto es una langosta? ¿Es una langosta? ¿Es una langosta? ¿Es una langosta? Editor, mete un zoom a la langosta muy rápido y luego cortas a la despedida y nadie se enterará de que la estamos reciclando. Es un plan sin fisuras este. Quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya, a toda la gente que me sigue, a los que compartís mis vídeos por Twitter, por Facebook, por Instagram, por las plataformas en las que no estoy, a la gente que me apoya por PayPal, a la gente que me apoya por Twitch, a la gente que me apoya por Patreon, a mis privilegiados opresores machiulos señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Un saludo y hasta otra.